Vamos ya a las neoplasias intraoculares. En este caso nos vamos a centrar en tres principalmente. Todo el mundo ha visto llegar a consulta a este tipo de pacientes en los que el propietario te refiere que bueno, con el tiempo el ojo se ha puesto más negro de lo habitual, no sabe por qué, está un poco preocupado. Bueno, en este tipo de casos quería hacer un inciso porque eh, hay que diferenciar claramente o intentar tener en mente la posibilidad de que se trate de una melanosis, por ejemplo, una hiperpigmentación debida a la edad, ¿vale? En este caso, una melanosis es la acumulación en la superficie anterior del iris de una serie de melanocitos displásicos, un conjunto de melanocitos displásicos, y hay que diferenciar esto o intentar diferenciarlo de un melanoma difuso de iris, que básicamente es la transformación de esos melanocitos displásicos en neoplásicos y la invasión, como veis en la imagen, del el estroma del iris. Evidentemente, esto únicamente se puede saber mediante histopatología, con lo cual no vais a poder diferenciarlo clínicamente, únicamente sospecharlo y comentarle al propietario la posibilidad de que se trate de una neoplasia. Y esto es muy importante porque el melanoma difuso de iris es la forma de melanoma uveal más frecuente, también existen los amelanóticos, suele ser de animales mayores, con lo cual podría ser esa melanosis asociada también a la edad, pero ya os digo que es muy difícil de predecir la progresión de esa pigmentación, con lo cual mi consejo es que recomendéis a los propietarios realizar fotografías seriadas, por ejemplo, cada 3 meses, cada 6 meses, que les permitan diferenciar a ellos mismos y a nosotros clínicamente cuando nos enseñen las fotos del móvil si realmente ha habido una progresión o no. Y esto os lo comento porque dependiendo del caso, el abordaje terapéutico es uno u otro. En realidad no hay ningún signo clínico claro e indicativo que nos garantice o nos haga pensar que hay una transformación de la melanosis al melanoma difuso de iris. Hay algunos sugestivos, por ejemplo, que haga relieve o que se engrose el iris, que haya dispersión de pigmento, que nos lo encontremos flotando en cámara anterior o adherido a la cápsula anterior del cristalino o al endotelio de la córnea, que haya discoria, es decir, que la masa crezca tanto que deforme la pupila. Esto suele verse bien cuando hay midriasis inducida farmacológicamente, que infiltre el ángulo iridocorneal, es decir, que entre en este ángulo, que hiperpigmente el ligamento pectinado. Esto se puede valorar mediante gonioscopia. O bien, una de las cosas más importantes es cuando ya sube la presión. Cuando ya sube la presión y se induce un glaucoma secundario, aquí ya hay que pensar que quizá esto es algo más grave de lo que inicialmente pensábamos. Sí que es cierto en este caso que lo ideal sería tomar una biopsia y no esperar a que todos esos signos se produjeran. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que a veces pues, bueno, el propietario es más reacio a esto, entonces bueno, hay que explicarle y ya tenemos evidencias de su utilidad, en este caso, con este artículo que es también reciente, en el que, bueno, tomando una biopsia, que es como veis en la imagen, podemos, bueno, sobre todo si es de espesor completo, esto es muy importante, como os decía, infiltra el estroma y es necesario tener suficiente muestra, bueno, pues podemos hacer un diagnóstico y en función de esto plantear el tratamiento. Si lo requiere más definitivamente, porque a veces estas excisiones de la biopsia se pueden, o sea, perdón, esas biopsias se pueden hacer de tipo excisional. En este caso, a diferencia de lo que veremos después en el linfoma, realmente hacer una acuocentesis y una citología del humor acuoso es poco útil porque no suele ser diagnóstico, porque este tipo de neoplasias exfolian poco. Y este tipo de biopsia realmente tiene muy pocas complicaciones, así que bueno, sería una de las opciones. El tratamiento en caso de confirmación y de que se trate de una lesión aislada podría ser una iridotomía sectorial, eliminando parte del iris, incluyendo márgenes, obviamente. Si bien es cierto, en este caso, que esto depende mucho del caso. ¿Por qué? Porque bueno, tenéis que tener en cuenta que cuando hay una extensión del pigmento, depende mucho de dónde tomamos la biopsia. Quizás una melanosis, pero un poquito más allá ya está infiltrando el estroma, con lo cual cada caso hay que abordarlo de forma particular y en este caso es muy importante comentar a los propietarios que las biopsias son eso, son biopsias, pero que la progresión clínica y la literatura dice lo que dice y bueno, que esto también hay que tenerlo en cuenta. Y esto os lo digo porque siempre se ha recomendado
en estudios más antiguos se ha recomendado la enucleación de estos globos oculares basados en que bueno, hay un grado de metástasis variable, después veremos en el siguiente un poco de forma resumida qué porcentajes. Y básicamente en este estudio en el que se trataba mediante enucleación, valoraban el tiempo de supervivencia asociado a este tipo de neoplasia. Como veis, evidentemente, aquellos que tenían neoplasia tenían menor tiempo de supervivencia que los animales control sin neoplasia. Y una cosa muy interesante que os comentaba antes es que aquellos pacientes con glaucoma tenían un menor tiempo de supervivencia de lo que tenían animales que no lo presentaban. Para mí, una de las conclusiones más importantes de este estudio es básicamente que si la enucleación se realiza en estadios iniciales de la enfermedad, cuando ese tumor está únicamente en el estroma del iris, parece que el tiempo de supervivencia no disminuye y es parecido a los animales control. Sin embargo, cuando esa enucleación se realiza un poco más adelante, cuando ya hay invasión del estroma del cuerpo ciliar o más tarde, evidentemente el pronóstico es peor. Y más si hay glaucoma, que normalmente se asocia a una infiltración del tumor, de todas esas vías de drenaje del humor acuoso. Sin embargo, un estudio más reciente del 2016 establece un porcentaje de metástasis de estos casos de un 20%. Veis que ahí en la literatura estaba descrito entre un 19 y un 63. Es así porque muchos de los casos que antiguos, evidentemente, pues bueno, tenían un mayor porcentaje de metástasis porque no se trataban tan pronto. Aquí establecen una serie de factores de riesgo que los veis a la izquierda, entre los que incluimos la extensión extraescleral, la invasión coroidea, necrosis del tumor o un incremento en el número de mitosis por encima de 7 por campo, por 10 campos. Y algunos marcadores. Sin embargo, para mí una cosa muy interesante y que contradice en este caso, en cierta manera, el artículo anterior, es que aquellos casos de glaucoma no tienen mayor riesgo de metástasis en este estudio, por lo tanto, en principio no tendría por qué ser un diagnóstico que indique un factor pronóstico negativo.